Los Estados Unidos de América podrían entrar en bancarrota técnica tan pronto como el próximo 1 de junio. Y esto si es que el Congreso de ese país no llega a un acuerdo para subir el techo de la deuda. Este video será muy interesante porque a medida que nos acercamos al 1 de junio, las cosas se podrían poner verdaderamente turbias y verdaderamente apocalípticas, no solamente en los mercados financieros y en los mercados de deuda, sino que las cosas se podrían poner muy cuesta arriba para la economía global. Creo sinceramente que este video, que es de coyuntura económica, será muy pero muy interesante en términos de todo lo que estas situaciones de incertidumbre nos permiten aprender. Comenzamos. Antes de iniciar, recuerda siempre que este tipo de videos son difíciles de producir por la gran cantidad de información, de datos y de análisis que requieren. De tu parte, lo único que pedimos es un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube nos muestre a cada vez más personas y podamos crecer esta comunidad. Contamos contigo. Pero antes de comenzar, revisemos juntos esta entrevista a Alan Greenspan, el legendario presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Va video. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Lo que acaba de decir Alan Greenspan es en la práctica una mentira. ¿Por qué? Primero, es verdad que los Estados Unidos pueden emitir prácticamente deuda de forma ilimitada, porque ellos poseen la divisa de reserva global que es el dólar. Y esto lo que quiere decir es que la Reserva Federal puede imprimir tantos dólares como demande el mercado y utilizar gran parte de estos dólares para comprar la deuda emitida por el gobierno. Una práctica que se ha extendido desde el año 2008 cuando quebró Lehman Brothers y comenzó esta política monetaria denominada cuantitativa, utilizada en un principio para resolver la crisis subprime del año 2008 y que volvió a ser utilizada a partir del año 2020 por la crisis ocasionada por el COVID. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es lo que ustedes están observando. En esta página se puede ver cómo la deuda del gobierno federal aumenta cada segundo que nosotros estamos conversando. Y aumenta porque la deuda del gobierno americano está prácticamente fuera de control. Y la coyuntura negativa que ahora mismo estamos atravesando tiene que ver con algo que se conoce como el techo de la deuda. Un mecanismo a través del cual el Congreso de los Estados Unidos intenta controlar el endeudamiento del gobierno federal. Y a través de este mecanismo imponen lo que se denomina un techo para la deuda o un nivel de endeudamiento máximo, y que si se llega a ese nivel máximo de endeudamiento, lo único que puede hacer el gobierno es reducir gastos o aumentar ingresos o llegar a acuerdos con el Congreso para elevar el techo del endeudamiento. En la práctica, ¿qué ocurriría si no se llegase a un acuerdo? Sencillamente que el gobierno se quedaría sin la capacidad legal para emitir deuda y pagar a los tenedores de bonos el capital y los intereses, pagar a los proveedores del gobierno y pagar a los funcionarios. Y esto significaría un default o el impago de la deuda. Recordemos que los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos son considerados como activos de cero riesgo o como activos refugio, por lo cual los inversionistas, las instituciones, bancos centrales y gobiernos de todo el mundo no solamente demandan dólares, porque el dólar en sí mismo es un activo financiero y un activo refugio, sino que demandan dólares para comprar con estos dólares activos estadounidenses que pueden ser acciones de compañías norteamericanas o deuda emitida por corporaciones norteamericanas o bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Al ser estos últimos considerados como activos cero riesgo o como activo refugio, cuando ocurre una crisis a escala global
que puede tener su epicentro en cualquier lugar del mundo, incluido los Estados Unidos. Cuando ocurre una crisis, se presenta lo que se denomina el flight to quality o vuelo hacia la calidad, a través de la cual, en momentos de incertidumbre o de una mayor percepción de riesgo, los flujos de capitales fluyen desde el resto del mundo hacia los Estados Unidos. Y es por este motivo que los Estados Unidos ahora mismo es el epicentro de la economía, de las finanzas y del comercio internacional. Pero desde el punto de vista legal, lo que enfrenta la economía es lo que ustedes están observando en este momento. De color negro tenemos la línea con el techo de endeudamiento, que es el nivel máximo permitido para la deuda en este momento, que estrictamente define el techo de endeudamiento en 31.381.000 millones de dólares. Pero como nosotros lo vimos anteriormente en esta página que actualiza en vivo y en directo la deuda del gobierno federal, ese límite de 31.380.000 millones de dólares, ese límite ya fue superado. Y ahora mismo lo que está haciendo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es realizar algunas maniobras contables para ganar tiempo mientras ocurren estas negociaciones en el gobierno de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos para aumentar el techo de la deuda. Pero esto no es nuevo, esto no es algo que nunca hayamos visto. Esto ha ocurrido desde el año 1939, cuando se comenzó a implementar por parte del Congreso este control fiscal al nivel de endeudamiento del gobierno federal. Esto que se observa de color azul son los distintos niveles de techo para el nivel de deuda. Y cada vez que la deuda visita ese nivel máximo, el Congreso entra en negociaciones para aumentarlo. ¿Cuál es el problema? Que debido al actual nivel de crispación política, los distintos contrincantes, Partido Demócrata y Partido Republicano, utilizan las negociaciones para aumentar el techo del endeudamiento para hacerle un pulso al gobierno federal de ese momento. El gobierno ahora mismo es demócrata, las elecciones presidenciales están cerca y es algo que probablemente aprovecharán los republicanos para hacerle un pulso y a través de este pulso verse más fuerte frente a los votantes. El gran problema es que a medida que se acerca la fecha límite para el techo del endeudamiento, a medida que se acerca esa fecha, los mercados se ponen nerviosos y en el proceso se ponen en entredicho a los bonos como activo refugio o como activos considerados como cero riesgo y por lo tanto se pone en entredicho la confianza sobre la principal economía mundial. Y en ese sentido, hace pocas semanas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, envió esta carta al senador Kevin McCarthy, que es el líder republicano de la Cámara de Representantes. Y en esa carta dice lo siguiente: Honorable senador Kevin McCarthy, me voy al centro del texto. Le escribo para dar seguimiento a mis cartas anteriores con respecto al límite de la deuda y para proporcionar información adicional sobre la capacidad que tiene el Departamento del Tesoro para continuar financiando las operaciones del gobierno federal. En mi carta del 13 de enero señalé que era poco probable que el efectivo y las medidas extraordinarias se agotaran antes de principios de junio. Al momento de grabar este video es el día 11 de mayo. Continuó: después de revisar los recibos de impuestos federales recientes, nuestra mejor estimación es que no podemos seguir cumpliendo con todas las obligaciones del gobierno hasta principios de junio y potencialmente tan pronto como el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de ese tiempo. Lo que quiere decir la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es que probablemente si se llega al 1 de junio sin un acuerdo para elevar el techo de la deuda o para directamente eliminar el límite para el endeudamiento,
Si el 1 de junio no hay un acuerdo, estaríamos ante un default, porque legalmente ella no podría emitir nuevos bonos para financiar el gasto público. Se incumpliría, por lo tanto, el pago del principal y los intereses para los actuales tenedores de bonos. No se pagaría a proveedores y no se pagaría a funcionarios. Esto sería un caos económico en toda regla en la principal potencia económica mundial. No sería solamente grave para los Estados Unidos, sería grave para el resto del mundo. ¿Quiénes son los principales tenedores de bonos estadounidenses? Son utilizados como activos de reserva en los bancos centrales. En ese sentido, por ejemplo, ¿quién es el mayor tenedor de bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos? El mayor tenedor de bonos estadounidenses es China, que aunque ha ido disminuyendo su exposición a bonos estadounidenses, la cantidad de bonos que ahora mismo ellos tienen en cartera sigue siendo brutal. Pero es que además hay otra cuestión. Yo no sé si ustedes han visto nuestros videos explicando todo lo que ha ocurrido con los small banks y los bancos regionales y cómo algunos de ellos han quebrado, como el Silicon Valley Bank, el Signature Bank o el último que fue el First Republic Bank, como se ha explicado en esos videos, pero que invito a que los revisen. Aquí voy a poner un listado con todos ellos. Como hemos explicado en esos videos, gran parte de estas bancarrotas han ocurrido al estos bancos tener que materializar las pérdidas latentes que tienen sobre su cartera de bonos. Una cartera de bonos que principalmente es obligatoria porque son los únicos activos que se pueden utilizar como contrapartida en las operaciones repo que los bancos tienen con la Reserva Federal. Una operación repo es una operativa a través de la cual la Reserva Federal entrega liquidez a los bancos y los bancos entregan como garantía bonos emitidos por el gobierno. Es el único colateral que se aceptan en este tipo de transacciones. El hecho es que a medida que han aumentado los tipos de interés, estos bonos han perdido valor y ocasionan pérdidas latentes en los bancos. Y a medida que ha ocurrido esta fuga masiva de depósitos de clientes que buscan rentabilidad en los money market funds, a medida que los bancos se quedaban sin liquidez, se vieron obligados a vender parte de esta cartera de bonos que tenía pérdidas. Y cuando estas pérdidas se materializaron, los problemas de liquidez se transformaron en problemas de solvencia y los condujo a algunos de ellos a la bancarrota. Pregunto, ¿qué ocurrirá con muchos de estos bancos que ahora mismo tienen problemas, no solamente de liquidez, sino de solvencia? Si tienen que enfrentar una pérdida grave de valor en su actual cartera de bonos, debido a que el Congreso de los Estados Unidos no llega rápidamente a un acuerdo, mucho antes del 1 de junio. Y si estos bonos pierden valor porque no se llega a un acuerdo, y si realmente enfrentamos un evento catastrófico como sería un default de la deuda estadounidense, ¿qué ocurriría con el sistema bancario? ¿Qué ocurriría con muchos de estos small banks o regional banks? Creo que muchos de estos quebrarían y la actual crisis bancaria realmente se profundizaría, convirtiéndose en un evento catastrófico del estilo de Lehman Brothers en el año 2008. Como se aprecia en esta imagen, la deuda del gobierno federal está disparada y ahora mismo representa el 129% del PIB. Es decir, el tamaño de la deuda es superior al tamaño de la economía. Por eso decíamos al principio que la deuda está fuera de control. Y lo que ha hecho la secretaria del Tesoro es ir haciendo movimientos contables para dar tiempo a llegar hasta junio. Observen que aquí se toca este techo de la deuda, que es esta línea de color rojo discontinua. Este techo se visitará finalmente a principios de junio. Si esto sigue así, si no se llega a un acuerdo, las necesidades de financiación, que es todo esto que se mueve por arriba de la línea de color rojo, esas necesidades de financiación no podrán ser cubiertas porque por cuestiones legales no se podría hacer.
Por lo tanto, estaríamos ante un default y ante una grave crisis económica. Y este escenario catastrófico es lo que ahora mismo reflejan los CDS sobre los tesoros emitidos por el gobierno, que como se observa en esta imagen se encuentran en máximos históricos, incluso superando los niveles de estrés observados cuando quebró Lehman Brothers en el año 2008 o cuando observamos la crisis en las negociaciones para el techo de la deuda del año 2011, que fue el año en el cual los Estados Unidos perdió su condición de AAA en calificación crediticia. El Standard & Poor's redujo su calificación de AAA hacia AA+, y producto de esto la bolsa cayó en 15 días un 20%. El hecho es que los CDS, que es un seguro de impago, nos está mostrando las probabilidades de ocurrencia de un evento apocalíptico como el que estamos explicando. Es decir, los mercados realmente están asignando una posibilidad real a que los Estados Unidos dejen de pagar su deuda y por lo tanto podría ocurrir que pierdan la confianza de los inversionistas en todo el mundo. Podrían perder, por lo tanto, su posición dominante en las finanzas internacionales. Volvemos a la imagen catastrófica de la deuda en los Estados Unidos. Cada segundo que nosotros hablamos sube, sube y sube. Y esto ocurre no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque aparentemente para los políticos lo más fácil es gastar y poner en riesgo el futuro de los ciudadanos y de las empresas, cuando la clave de todo esto sería reducir gastos para no estar cada ciertos años negociando un nuevo nivel de endeudamiento, que no es otra cosa que tirar los problemas hacia adelante y que sean las próximas generaciones las que lo resuelvan. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Si creen que los Estados Unidos llegarán a un momento de impago? ¿Creen sinceramente que este momento apocalíptico se presentará? ¿O piensan que es un momento de incertidumbre que generará oportunidades en bolsa? Por favor, díganos en los comentarios si están viendo esto como una oportunidad o como un evento apocalíptico. Si este video te aporta valor, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. También recuerda compartir este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.